Ya, vamos a empezar. Esta auxiliatura, justamente nos vamos a concentrar a terminar lo que era el Excel del proyecto. Estuve viendo la lista de los que se mantienen todavía en la materia y solo son 21, entonces van a ser solo 4 grupos. De esos grupos, solo 2 ya me enviaron sus integrantes, ya les pasé los datos y los otros 2 van a ser a medida que vayan enviándome. ¿Un grupo sería de 6 entonces? Sí, un grupo puede ser de 6. Ah, ya es que mi amigo está sin grupo y para que lo añada. Ah, sí, no hay problema, tranquilo. Ya. Ya. Lo del Excel no es difícil, se los voy a mandar. Hay dos ejemplos, uno que es para los modelos en paralelo y otro que es para los en serie. La diferencia con el paralelo es que el caudal se va a dividir en dos y de ahí todo el Excel sigue siendo lo mismo. Esta primera parte creo que les expliqué cómo se hacía la selección del diámetro de la tubería, cómo calculamos la altura de acuerdo a lo que es sobre el nivel del mar. Creo que esta primera parte sí lo hicimos, ¿o no? No, solo un pantallazo, ¿no? ¿Oíste? Ya, que entonces lo vamos a hacer todo. Lo primero que tienen que hacer para poder pasar a la parte de cálculo es tener definido los tramos, los componentes auxiliares de su sistema, si es sistema paralelo o es sistema en serie. Y también he calculado en AutoCAD lo que es las pérdidas, la línea pisométricas de pérdidas y subidas. Entonces, una vez que tienen eso claro, lo ideal es que pueden dividir toda la trayectoria del tramo de su sistema de dos o más tramos. Yo en este caso el mío no era muy largo, entonces lo dividí de dos. Los datos que les pasé son el caudal, que es ese dato que yo les doy, y el otro dato que les paso es la altura, la variación de altura entre este punto y el otro. Los demás vamos a ir sacando a medida que vayamos. Por ejemplo, vamos a ir con el primero, que es datos sobre el nivel del mar, que este se saca con esta fórmula, que les pongo aquí en imagen, que va a ser igual a 10.3297 por 293 menos 0,065 por la elevación, en este caso que es E1. E1 está por aquí, que es la altura del lugar que yo escogí. En este caso yo me acuerdo que escogí Guayana-Marín, que está a unos 60 metros sobre el nivel del mar. Dependiendo del lugar que escojan, lo van a poner ahí en metros, dividido sobre 193, todo eso elevado a las 5,26. Y ahí le va a salir la presión atmosférica en ese punto de instalación. Una vez que tengan eso, vamos a... Podemos escoger lo que es importante tener el dato de la presión del vapor de agua que vamos a tener a la temperatura del lugar. Lo ideal es que escojan un lugar donde la temperatura no sea ni muy frío ni muy caliente, sino templado. En el caso, el lugar donde yo estaba haciendo la instalación era de 30 grados Celsius. Entonces, si yo me voy a los 30 grados Celsius, haciendo una extrapolación, me salía 31,8 milímetros de mercurio de presión, lo que equivale a la conversión de 4.239 pascales. Hasta ahí estamos sacando datos simples. El siguiente es tenemos que tener claro lo que es la densidad del agua. La densidad del agua también se saca con la temperatura que ustedes tengan. Es solamente recurrir a la tabla. La viscosidad dinámica pueden tenerla tanto en kilogramos sobre metros sobre segundo o pascales sobre segundo. Aquí creo que hubo un error de conversión, sí. Ah, no, es lo mismo, pascales sobre segundo. Ya, el punto es que aquí lo que vamos a hacer es igual irnos con el dato de temperatura y sacamos nuestra viscosidad.
El material y la tubería, ustedes tienen que hacer la selección. En este caso yo decidí ponerle un acero comercial. Lo que vamos a hacer en este punto es irnos con la norma DIN de acuerdo al diámetro y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo escogí para las 8 pulgadas, que son un equivalente de 200,2,7 milímetros, me va a dar igual a 0,2027. Y en base a esto yo puedo calcular el espesor. Ahora, si nosotros nos vamos llenando la tablita, aquí cada una de estas tablas ya está directamente enlazada con los datos que ustedes vayan a calcular en la parte de arriba. Tanto el espesor, la longitud de la tubería. Esta de las pérdidas va a ser el último dato que nosotros saquemos una vez que terminemos todo el cálculo. Voy a hacer un poco más pequeño. La densidad también la sacamos por tabla, la viscosidad por tabla. La viscosidad cinemática tiene la fórmula que va a ser igual a la densidad, a la viscosidad dinámica sobre la densidad del agua. Y también tenemos la fórmula del peso específico, que va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad. Entonces, todos están de acuerdo a su fórmula, y también, si no lo sacamos por fórmula, lo sacamos por tabla. Ahora aquí nos vamos al tramo 1. El tramo 1 va a ser la sumatoria de la longitud de la tubería hasta este punto. Por ejemplo, yo lo estoy poniendo como que punto inicio va a ser aquí la zona de aspiración, punto final, que es donde está mi segunda bomba en serie. La sumatoria de toda esa longitud me da de 352. Lo ideal es que para este tipo de tubería el ingeniero también le dice es que no sobrepase los 2 metros sobre segundo, o sea que 2 metros sobre segundo debe ser lo máximo, la máxima velocidad que recorre el agua en la zona de transporte que es la tubería. Entonces ponemos 2 y aquí, si se dan cuenta, para encontrar el diámetro, porque vamos a hacer una tabla en base a cuál es el diámetro que nos conviene para poder hacer la selección, vamos a aplicar la fórmula del diámetro que nosotros tenemos y aprendimos en la primera parte. Esta placa. Ya. La fórmula del caudal es un dato que vamos a usar aquí en la tabla. La fórmula de la velocidad, que sale de la fórmula del caudal. Vamos a utilizar la fórmula del número Reynolds, la fórmula de viscosidad y también la fórmula de lo que son las pérdidas por fricción y las pérdidas locales. Son las únicas fórmulas que vamos a aplicar. O sea, todos los que hicimos en el primer ejercicio lo vamos a aplicar, pero esta vez en la tabla. Aquí está la fórmula del diámetro. Tenemos aquí el número de Reynolds también, que ya está puesta aquí directamente. Tenemos lo que es el espesor relativo, que es igual al espesor dividido entre el diámetro de la tubería. Aquí está multiplicado por 1000 para ponerlo en un mismo sistema de unidades. También está la fórmula para sacar el factor de fricción. Aquí tenemos las pérdidas friccionales. También reemplazamos todo en la fórmula. Las pérdidas locales que vamos a tener. Para las pérdidas locales aquí hay una extensión chiquitita porque necesitamos tener nuestro K. Para sacar el K, nosotros hacíamos una sumatoria primero de todos los elementos que teníamos acoplados cerca de nuestra bomba. En mi caso yo tengo una válvula de globo, una válvula de compuerta, una válvula de retención. Si vamos a mi sistema, en el primer tramo yo cuento con dos codos de 90 grados y una falsa escuadra de 15 grados con una falsa escuadra de 30 grados. Si yo me voy al manual,
obtengo estos datos. Aquí lo único que pongo es la cantidad de veces que tengo ese elemento auxiliar. Por ejemplo, el de la fuerza escuadra de 15 grados lo tengo 2 veces, entonces va a ser 4 por 2, que me va a dar 8 el total. Entonces, al final, haciendo la sumatoria, voy a sacar el K del primer tramo. Igualmente, repito lo mismo con el K del segundo tramo. Y finalmente, también tengo que sacar lo que son las pérdidas en las entradas y las salidas, ¿no? Por ejemplo, en mi entrada tengo una de 0,78 y la salida con resalte tengo de 1 y la sumatoria es de 1,78. Reemplazando todo acá en la fórmula, voy a tener lo siguiente. Finalmente tengo las pérdidas totales, que van a ser la sumatoria de las pérdidas friccionales más locales. Y aquí le ponemos lo que es una prueba lógica, donde Valeria, tenemos... ¿Sí? ¿qué es una falsa escuadra? Eso no. Ah, ya, claro. Yo no tengo... las falsas escuadras son aquellos codos... Quiero rayar, perdón. ¿Dónde rayo? Ya. Generalmente algunos, bueno, pueden hacerlo de esta forma porque el cálculo le va a salir más rápido, son los codos en 90 grados. Las falsas escuadras son aquellos que no tienen 90 grados, vienen así, de esta forma. Estas son las falsas escuadras. Son los Ah, que no son 90 es un grados. codo. Se sea un codo, pero no de 90 grados, nada más. Ah, ya, ya. Ay, o sea, este Excel está súper bonito porque yo lo hice, así que se lo voy a reenviar para que solamente les estoy explicando dónde deben reemplazar los datos. Una vez que tengamos eso, aquí les va a decir si ese diámetro realmente cumple con las especificaciones o no cumple con la velocidad de 2 metros. Y a partir de aquí, de acuerdo a la prueba lógica que nosotros lanzamos, vemos que a partir de un diámetro de 0,25, nosotros, para nuestro sistema, cumple con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Entonces, de aquí para adelante, podemos ocupar cualquiera de estos diámetros, pero obviamente nos conviene ocupar el del medio porque mientras mayor sea el diámetro de nuestra tubería, más gasto y más caro nos sale. Eso desde un punto de vista económico. Lo mismo repetimos los mismos pasos que realizamos en el tramo 1 para el tramo 2. Y finalmente aquí sacamos lo que son las pérdidas totales. Por ejemplo, que va a ser la sumatoria de las pérdidas que encontramos aquí en el tramo 1 con el tramo 2. Y aquí sacamos las pérdidas que son de la fórmula en función del K al cuadrado. Y esa sería la primera parte. Para la segunda les mandé un link, igual aquí lo vuelvo a poner. Ay, aquí, bueno, vuelvo a repetir lo que es mi dato de variación de altura, que era de 110. Las pérdidas totales lo copio de lo que era de mi tabla anterior, donde lo calculé, que está también ahí, la tabla de pérdida. Vuelvo a copiar los datos principales, que son también enlazados a la tabla anterior que yo había calculado. Y empiezo a través de estos datos a escoger el modelo de bomba que más se ajuste a mis necesidades. Por ejemplo, en la tabla que les pasé pueden poner aquí su caudal, pueden poner la altura que ustedes necesitan y pueden poner también otras especificaciones como qué tipo de consumo realmente desearían que tenga la bomba. Si quieren que sea de un material inoxidable, o sea, pueden especificar un poco más. Lo ideal es que solamente le pongan el caudal y la variación de altura y en base a eso ya le va a salir un montón de opciones.
En este caso yo me quedé con la CRN 125. Aquí ya me da los datos de ese tipo de modelo de bomba. Aquí en los datos de la bomba yo ya reemplazo entonces el caudal, que yo ya lo había calculado en mi tabla anterior. Tengo lo que es la altura de la bomba, que también está por fórmula. Y solamente aquí lo único que tienen que hacer es que en esa página les va a extender la tabla de caudal para ese tipo de bomba. Y tenemos que aplicar una prueba lógica para definir que el caudal de esa bomba para esa altura sea mayor al que nosotros tenemos calculado para que no cavite, porque si es menor va a cavitar. Entonces, en esta selección no cavita y pueden escoger con cualquiera de estos para trabajar. El último paso es la potencia. Aquí también si quieren pueden, la página que les extendí saca las conexiones para ese tipo de modelo de bomba. También tiene todas las especificaciones de diseño y también tiene su modelo 3D donde lo pueden descargar y adjuntar. Aquí volvemos a repetir lo mismo, que son datos que nosotros calculamos, si se dan cuenta, en la tabla de pérdidas. Aquí también lo cargamos en la este dato es el que obtenimos en la tabla de curva del sistema. Este de aquí si lo calculamos, que va a ser igual a la variación de altura más las pérdidas. El rendimiento de la bomba lo obtenemos de acuerdo a las especificaciones de la bomba que tenemos aquí en la tabla. Este rendimiento. No, no lo puse aquí, pero sí lo está ahí en la tabla. Luego tenemos, estos son sacados de la tabla. Este sí es de fórmula, que va a ser igual a lo que es el peso específico. No, no es el peso específico este. Este es el peso específico, ¿no? Si no me equivoco. Chicos. No se ve bien. Este acá. Sí. Sí, no, gracias. Todo dándole. El peso específico por el caudal, todo esto multiplicado por la altura de la bomba. Todo esto dividido entre 100, potencia hidráulica, luego tenemos la potencia de la bomba, que va a ser igual al rendimiento de la bomba, perdón, la potencia hidráulica dividido entre la potencia de la potencia de la bomba menos el motor, que va a ser igual a la potencia de la bomba por, entre paréntesis, 1 dividido entre el rendimiento del motor, y finalmente tenemos nuestra potencia aparente. Bueno, esos son cálculos y eso sería la parte del Excel. No era difícil, si se dan cuenta. Estos dos modelos se los voy a pasar. Este segundo fue hecho por el anterior auxiliar. Este es para sistemas en paralelo y a mí aquella vez me tocó sistemas en serie. Entonces se lo voy a pasar los dos. Solamente es que lo reemplacen los datos. Disculpa, Valeria, en mi grupo no le notaste el nombre de algún integrante. ¿Sería el grupo 3 el mío? Me escribiste, perdón, es que solamente vi esos dos grupos y por eso lo envié con nombre. Sí, te escribí por WhatsApp también. Uy, ya. ¿Vos sos el que? Te lo pongo ahorita. Y después ya lo reviso con tu apellido. En Taquiwa, Gracias. ¿Cómo no? ¿Así? con H. El gringo, pues. Sí, ¿Sí? está bien. Sí, sí. Ya. Lo voy a guardar y lo voy a buscar en el chat. Gracias.
Entonces, bueno, bueno, el resto yo creo que los que no están, ya esos van a formar un grupo, van a ser el grupo 4. Los que no estén en estos grupos de acá y ya están los 4 grupos. Ahora sí, ya terminamos la parte de proyecto. Antes sí de pasar a los ejercicios, porque para el examen no van a hacer ejercicios. Para el primer parcial les metí ejercicio. Sí, creo que este semestre cambió porque era hasta 2 metros la velocidad. ¿Es hasta 2 metros? No podía, 2 metros sobre segundo no podía pasar esa velocidad. Entonces le quitan, en vez de ponerle aquí en la tabla los 2 metros, le van a quitar, le vamos a poner, qué sé yo, 1, 1,5 ponía. Sí, ya, y si se dan cuenta, ya con 1,5 cambia todo. exacto. Sí, bueno, el primero cumple, el segundo no cumple. El primero cumple, el segundo no cumple. Disculpe, auxiliar, ¿está grabando la clase? No. ¿Alguno de ustedes la está grabando? Yo no. Ya. Voy a volver a repetir lo que dije y les voy a enviar la grabación. Pero les voy a mandar igual estos dos Excel. Así que les voy a volver a grabar la parte de explicación para enviárselo. Pero antes de irme quería hablar con ustedes para mostrarles las preguntas de examen para el segundo parcial y así vayan estudiando. La pregunta segura. Pregunta segura. Ustedes saben, el anterior semestre en mecánica racional las que les dije entraron. Conservación de energía sí o sí, Solo vamos a esperar, fácilmente. ajá, vamos a esperar un rato, es que mi compu es un poco lenta, entonces por eso tampoco puedo grabar, porque si pongo el grabador y empiezo a transmitir pantalla, no da. Ya. Para mí, el anterior semestre, las preguntas que entraron, primero que todo, fija, es conservación de la energía para bombas. O sea, y venía desde aquí, ustedes tienen que pensar con esta, la ecuación principal. Y termina hasta, bueno, esto de curvas, la mínima energía que se debe encontrar en la bomba. Tienen que llegar hasta aquí mínimamente. Se dan cuenta, a diferencia de mecánica racional, no son muy largas las deducciones, son bastante cortas. Es decisión de ustedes si quieren hacer el gráfico. Yo no lo hice, la verdad, y tuve buena nota igual. Solamente que lo único que yo sí lo aumenté, y no sé si por eso me puso buena nota, fue esta parte de acá. Que era, me acuerdo que la pregunta era hallar hay conservación de la energía para bomba, y esto era para, teniendo en cuenta el diseño de la bomba, no sé cuál es el subtítulo, pero incluía esta pequeña parte más. Y con eso yo saqué buena nota. O sea, si les dice que incluyan la parte de diseño, algo así se llama esa extensión, ese subtítulo, es solamente aumentarle esa pequeña parte. Pero si solamente le dice conservación de la energía en la bomba, es hasta aquí, hasta esta fórmula de acá. No sé si se ve. Esa fue la primera pregunta que me entró, y sí entras, siempre las de conservación de la energía son seguras. La otra pregunta que me hice, me acuerdo, fue punto de funcionamiento. Esta sí entra. ¿Cuáles son las curvas de punto de funcionamiento?
una vez que hagan aquí sí tienen que hacer los gráficos, o sea, no es necesario que lo hagan exacto, pero con que tengan la idea, ¿no? De cómo es el comportamiento de la bomba cuando la altura consumida es mayor a la altura de la bomba, o cuando la altura de la bomba es mayor a la altura consumida. Y si quieren le pueden poner las condiciones óptimas del sistema de funcionamiento, que esto es ya cuando en las mejores condiciones. ¿Esa pregunta es sobre los gráficos? No solamente los gráficos, lo ideal es que le pongas, o sea, no solamente lo vas a dibujar y lo vas a dejar así, no. Tienes que decir, este es el gráfico o el punto de funcionamiento de la bomba cuando la energía consumida es mayor a la energía disponible. Lo explicas ahí a un costadito, ¿no? ¿Qué es ese gráfico? ¿Qué quiere decir? O este es el punto de funcionamiento de la bomba cuando la altura consumida es igual a la altura de la bomba. Hacen los gráficos y al lado, ¿qué quiere decir ese gráfico? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Alguien me mandó un mensaje, creo? Ah, no. ¿No sé? Ah, sí, sí, le voy a compartir mi carpeta, no se preocupe. No entró en mi examen, pero yo sí vi en varios modelos. Él te ponía... no, esto no, perdón, esto no. Miento, esto no. Esto de acá te ponía. ¿Qué significa esto? O sea, te lo ponía así directamente, te lo escribía y te decía, ¿qué es esto? Ese es el número específico según caudal, ¿qué significa? Con todo eso en el primer parcial, que definamos los parámetros dimensionales. Ujú. Hay una Entonces, pregunta igual en los modelos que es eso, definir según caudal y según potencia. entonces ven, puede que les... Si ya lo pregunto para el primer parcial, no creo que lo pregunte para el segundo, pero tal vez para el final sí. Esa es pregunta de examen. Ahora, bombas en serie, eso no me preguntó a mí, la verdad, pero creo que sí vi en algunos modelos que preguntan. ¿El segundo parcial es bomba y turbinas o solo bombas? Solo bombas, solo bombas. Turbinas no entran. Turbinas entran en el tercer parcial. ¿Y cuál es la diferencia entre bombas en serie y paralelo? La única diferencia es que para las bombas en serie vamos a tener un mismo caudal en cada punto y la altura total va a ser la sumatoria de todas las alturas en esos distintos puntos. Mientras que la altura, las bombas en paralelo, va a ser todo lo contrario. Vamos a tener el mismo caudal en cada uno de los tramos. No, perdón, va a variar. Por ejemplo, en este tramo podemos tener un caudal que sea mayor al caudal 2. Tiene esa condición de que pueden variar los caudales, pero la altura en paralelo tiene que ser igual. O sea, en este punto la altura 1 tiene que ser igual al punto a la altura en el punto 2. O sea, la altura es una constante y el caudal es una variable, mientras que en el de serie el caudal es una constante porque es un solo tramo y la altura es la variable. Esa es la diferencia. O sea, Gracias. esos cuadros. Me pregunta. A ver, esto... a lo mejor les puede hacer esa pregunta que acaban de hacer. ¿Cuál es la diferencia entre bombas en serie y paralelo? O a lo mejor, sí, ahora que me acuerdo, sí, hay un modelo donde él te daba un caso hipotético, donde te ponía un ejemplo, donde te decía qué sistema de bomba emplearía para este caso. Y te daba, digamos, un caudal X, te decía que quería que esté a una misma altura o que la altura variaba y que era para riego y otra cosa, y vos tenías que decir qué bomba era más conveniente para ese caso y por qué. ¿Qué sistema de bomba había? Vos tenías si en paralelo o en serie, de acuerdo a lo que él te pusiera. Eso sí me acuerdo que estaba en un modelo. No me tocó a mí, pero sí lo vi. Después, este sí entró en mi examen. Este sí me acuerdo muy bien, que fue las bombas con número de revoluciones variable. ¿Para qué se utilizaban los variadores de frecuencia en la bomba? ¿Para qué servía? Y me acuerdo que yo
Sí lo dibujé este gráfico, porque no es difícil, si se dan cuenta. Y simplemente explicaba, ¿no?, para qué servía. En otras palabras, una forma muy simple de modificar el punto de funcionamiento de una bomba es cambiando el valor de n, que es el número de revoluciones. Y bueno, eso más que todo. Esa era una pregunta súper corta. Esa es regalada si se las da. Otra, si ya les pide ya que especifiquen y les diga cómo funciona, ya también le pueden poner. Uno rectifica la corriente alterna, luego se crea una corriente alterna a una frecuencia constante, bla, bla. Hace una mini explicación nada más, no es necesario que lo dibujen. Pero si quieren lo pueden dibujar, porque este dibujo igual lo hemos hecho varias veces en electrónica analógica 1 con Platters, con el ingeniero Platters. Y ¿qué más? Órganos auxiliares me preguntó, no me acuerdo. Creo que esta es otra posible pregunta de examen. Si no les pide que expliquen los 3 órganos, o sea, qué es cada órgano auxiliar, puede que les diga de 1. O sea, ¿qué es la corona directriz? Creo que ese sí fue pregunta. ¿Cuál es su función? Y consideraciones sobre el motor no entra, eso ni lo mire. La parte eléctrica no, o sea, lo explica porque es importante, pero en la materia no es tan relevante porque eso corresponde a otro campo que ya máquinas de corrientes alternas, y donde se explica ya más a detalle la parte eléctrica, pero no les voy a preguntar en el examen eso. Auxiliar, ¿hay Pero tercer parcial solo de turbinas o es final con un final con todo? yo tuve la suerte de que gracias a Dios el mío solo fue turbinas, pero yo estudié todo, porque en el final puede preguntarte de todo. Un semestre anterior al mío les hizo preguntas de bombas con turbinas, pero en el mío solo fue turbina. Así que no se confíen, puede preguntar de todo. Yo la verdad estudié de los dos, pero solamente me tocó de turbina. ¿Y qué más de acá? Ventilador. No, ventiladores no me tocó en bombas. Donde me tocó ventiladores fue en turbinas. Aquí en bombas no creo que esto les meta. En turbinas sí me metió lo que eran las turbinas eólicas. Esta es la otra pregunta segura de examen. Cavitación, esta sí o sí, sépanlo, como Padre Nuestro. Ahí sí, esa sí entró. ¿Cuál era? Pueden entrarle como que cuáles son los efectos que produce la cavitación o por qué se da la cavitación en un sistema de bombeo. Y eso, más que todo, creo que esas son la mayoría de las preguntas. Tienen que saberse también lo que son esto, la altura neta positiva de aspiración requerida, eh, eso, funcionamiento, no, esto no. Ah, bueno, ¿cuáles son los métodos de control de cavitación? Esa también es una pregunta. Bombas sumergibles no me preguntó a mí, la verdad, pero puede que pregunte. No la vi como una pregunta muy repetida, pero creo que la he visto por ahí. Control del golpe de Arietti, esa también es pregunta. No me entró a mí, pero sí la vi en varios modelos. Y metodologías de control del golpe de Arietti. Eso va con el golpe de Arietti. La regulación no. Y ahora que me acuerdo, la otra pregunta que entró fue ¿cuáles son los pasos para hacer un proyecto de selección de bomba? Eso. Ya, si ustedes hicieron el proyecto van a saber, pues, ¿no?, cuáles son los pasos. Eso era como una pregunta libre era regalada para los que hicieron el proyecto. Nada más, eso sería todo, chicos. Les voy a pasar mis carpetas para el 1 y el 2 y les voy a pasar los Excels. Gracias.
Bueno, hasta luego. Auxi, ¿puede explicar al comienzo que dijo del proyecto? Porque entré un poquito tarde y no escuché. Lo va a Sí, grabar. no lo grabé, así que voy a volver a yo ya solita a regrabar esa parte y se los voy a enviar porque, como ven, mi compu es muy lenta y no puedo explicar y al mismo tiempo grabar, por eso quería que Ah, ok. lo vean. Listo, no hay problema. Ya, se cuidan. Hasta luego.